Una mesera que apenas hablaba árabe descifra una cláusula oculta en un contrato a punto de ser firmado por un jeque millonario, sin saber que ese acto impulsivo la convertiría en el centro de una conspiración internacional que pondrá a prueba su coraje y despertará una conexión imposible. Lo que sucede después desafiará todo lo que ambos creían sobre confianza, destino y el precio real de la lealtad, revelando un secreto que cambiará dos mundos completamente opuestos. Una historia que demuestra cómo un segundo de valentía puede reescribir el futuro y te hará creer nuevamente en que las personas correctas llegan en el momento exacto. El sol del mediodía golpeaba las ventanas del restaurante La Palmera con esa intensidad que hace brillar cada mota de polvo suspendida en el aire. Yasmina Morales limpiaba por tercera vez la misma mesa del rincón, aquella junto a la ventana que daba a la calle principal de Barcelona, donde los turistas pasaban arrastrando maletas y los locales caminaban con prisa perpetua. Sus manos se movían en círculos automáticos mientras su mente calculaba 500 euros de alquiler, 200 de luz y comida, 100 para el tratamiento de mamá. Le faltaban 300. Siempre le faltaban 300. El vestido azul del uniforme, heredado de la mesera anterior porque el dueño nunca compraba nuevos, le quedaba suelto en lugares donde antes le ajustaba. Había perdido peso en los últimos 6 meses sin proponérselo, el tipo de pérdida que viene del estrés que mastica por dentro mientras sonríes por fuera. Su reflejo en la ventana le devolvía la imagen de una mujer de 28 años con ojeras que el corrector ya no lograba ocultar y cabello castaño atado en un moño que empezaba a deshacerse desde las 7 de la mañana. Yasmina, la mesa 8 necesita agua. La voz del gerente Ramón cortaba el aire con ese tono de impaciencia permanente que había perfeccionado en 30 años de hostelería. Enseguida, ella no discutía, nunca discutía. Había aprendido hacía mucho que discutir costaba energía que necesitaba para sobrevivir. Mientras llenaba la jarra de agua, sus ojos se desviaron hacia la pequeña libreta que guardaba en el bolsillo del delantal. Dentro, pegada con cinta adhesiva desgastada, había una fotografía. Ella, con 12 años, junto a su padre en el mercado de Marrakech. Él sostenía un libro de caligrafía árabe y sonreía con ese orgullo silencioso que tienen los padres cuando miran a sus hijos. El árabe es la lengua de tus abuelos, mija. No la olvides. No la había olvidado, aunque a veces deseaba poder hacerlo. Recordar dolía más cuando la persona que te enseñó ya no estaba para ver lo que hiciste con sus lecciones. Yasmina hablaba árabe, no perfectamente, pero lo suficiente, aunque hacía años que no lo usaba más que para murmurar oraciones que ya no estaba segura de creer. La puerta del restaurante se abrió con el tintineo familiar de la campanilla, pero el sonido fue seguido por algo inusual. Silencio. El bullicio habitual de conversaciones no se detuvo, pero sí disminuyó, como si el volumen del mundo hubiera bajado 2 niveles. Yasmina levantó la vista y entendió por qué. 3 hombres acababan de entrar. 2 de ellos eran claramente guardaespaldas, altos, anchos de hombros, con trajes negros que costaban más que 6 meses de su salario y esa forma de mirar que escanea cada rincón buscando amenazas invisibles. Pero el tercer hombre era quien había robado el oxígeno de la sala. Vestía una candura blanca impecable que fluía al caminar como si fuera parte del aire mismo, con bordados dorados discretos en los puños y el cuello. El bisht, la capa de seda negra con filos dorados, caía de sus hombros con elegancia natural. El gutra blanco sobre su cabeza estaba asegurado por un agal negro que brillaba con lo que solo podían ser hilos de oro verdadero.
Pero lo que realmente capturaba la atención no era la ropa, sino la presencia. Medía fácilmente 1,85 m, con una postura tan erguida que parecía desafiar la gravedad. Su rostro era angular, con pómulos altos y una mandíbula definida que quedaba parcialmente visible bajo la barba perfectamente recortada. Los ojos, incluso desde la distancia, eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, rodeados de pestañas espesas que cualquier mujer envidiaría. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Su expresión era de neutralidad, aristocrática, la que viene de generaciones de no tener que impresionar a nadie. «Dios mío, ¿es un príncipe árabe?», susurró Lucía, la otra mesera, acercándose a Yasmina con los ojos como platos. «No lo sé, pero claramente tiene dinero». «¿Tú crees?». Lucía casi se ríe de lo obvio que era. «Mira ese reloj. Es un Patek Philippe. Mi ex pasaba horas viendo fotos de esos. Cuestan más que un apartamento». Ramón apareció de la nada, ajustándose la corbata y activando lo que él consideraba su modo profesional, que básicamente significaba sonreír demasiado y hablar con un acento que intentaba sonar más refinado de lo que era. «Caballeros, bienvenidos a La Palmera. Mesa para 3. Uno de los guardaespaldas habló en inglés con acento británico. «Necesitamos la sala privada. El jeque Faisal Al-Rashid requiere privacidad para una reunión de negocios». Yasmina sintió cómo su corazón dio un pequeño salto. Jeque. No solo una persona rica, sino realeza. Royalty del Golfo. Ramón. Casi hacía reverencias mientras guiaba al grupo hacia la sala privada del fondo. Un espacio separado por puertas de vidrio esmerilado que normalmente se usaba para cumpleaños familiares y cenas de empresa. Yasmina los observó pasar. Por un segundo, apenas un latido de tiempo, el jeque giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Fue como tocar un cable eléctrico. No hubo sonrisa ni saludo, solo ese contacto visual que duró medio segundo, pero que dejó una sensación extraña en el pecho de Yasmina, como si algo importante acabara de suceder sin que ella entendiera qué. Entonces él siguió caminando, y el momento se evaporó. «Yasmina», la voz de Ramón la sacó de su estupor. «Tú atenderás esa mesa». «¿Yo? ¿Por qué yo?». «Porque Lucía está cubriendo el patio y necesito a alguien discreta. No hagas preguntas tontas, solo sirve bien, y tal vez nos dejen una buena propina. Ve». Yasmina agarró su libreta de pedidos con manos que temblaban ligeramente sin razón. Clara había servido a cientos de clientes en los últimos 3 años. Esto no era diferente, solo era un hombre rico, solo era su trabajo. Pero mientras caminaba hacia la sala privada, ajustándose el delantal y comprobando mentalmente que no tuviera manchas visibles, algo en su estómago le decía que esto sería cualquier cosa menos un servicio rutinario. Las puertas de vidrio esmerilado tenían manijas de metal frío. Yasmina respiró profundo y tocó suavemente antes de abrir. La sala privada tenía capacidad para 12 personas, con una mesa larga de madera oscura en el centro y lámparas de araña que intentaban parecer elegantes, pero que solo conseguían ser excesivas. Los guardaespaldas se habían posicionado en esquinas opuestas como estatuas vigilantes. El jeque Faisal estaba sentado en la cabecera con el bisht ahora sobre el respaldo de la silla, revisando algo en un iPad con funda de cuero. «Disculpen, vengo a tomar su orden». Yasmina habló en español, su voz más baja de lo normal. El jeque levantó la vista. De cerca era incluso más imponente. Esos ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que no era hostil, pero sí absoluta, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «¿Hablas inglés?», preguntó. Su voz era profunda, educada, con un acento británico pulido que sugería estudios en Oxford o Cambridge. «Sí, señor».
inglés, español y... Se detuvo, sin saber por qué iba a mencionar el árabe. Y una ceja perfecta se arqueó ligeramente, el primer signo de emoción en ese rostro de mármol. Un poco de árabe, admitió finalmente, sintiendo ridícula. Probablemente él hablaba árabe clásico perfecto y ella solo sabía dialectos callejeros y frases de su infancia. Algo cambió en la expresión del jeque, no exactamente una sonrisa, pero un suavizamiento en los ojos, como si hubiera encontrado algo inesperado. ¿De verdad? Cambió al árabe, hablando lentamente. ¿De dónde aprendiste? Yasmina respondió en visientos árabe, con acento imperfecto pero claro. Mi padre era de Marruecos. Me enseñó cuando era niña. Por primera vez el jeque sonrió. Fue apenas una curva en la comisura de los labios, pero transformó completamente su rostro, añadiendo calidez humana a la estatua aristocrática. Tu acento es encantador, dijo volviendo al inglés, como una canción que casi recuerdas. Yasmina no supo qué responder a eso. No sonaba como un cumplido condescendiente, sino genuino, lo cual era de alguna manera peor porque la hacía sentir expuesta. ¿Qué desean ordenar? Café árabe si tienen, si no expreso. Y tranquilidad. Estoy esperando a alguien para una reunión importante. Por supuesto. ¿Los caballeros desean algo?, preguntó mirando a los guardaespaldas. ¡Agua! ¡Solo agua!, respondió uno de ellos en inglés, sin relajar su postura de vigilancia. Yasmina asintió y salió de la sala, sintiendo la mirada del jeque en su espalda hasta que las puertas se cerraron. En la cocina, mientras preparaba el espresso porque obviamente la palmera no tenía café árabe tradicional, Lucía apareció a su lado casi rebotando de curiosidad. ¿Qué dijo? ¿Es realmente un jeque? ¿De dónde? No lo sé. No le hice una entrevista. Solo pidió café. ¿Solo café? Alguien así podría pedir champán, caviar, lo que sea. Pues pidió café, pero Yasmina también estaba curiosa. Cuando regresó a la sala con la bandeja, espresso en taza de porcelana blanca, con vaso de agua y una pequeña galleta al lado, presentado de la manera más elegante que pudo improvisar, el ambiente había cambiado. 2 hombres más habían llegado. Vestían trajes occidentales caros. Uno, de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás y mancuernillas de oro. El otro, más joven, tal vez 35, con lentes de diseñador y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. «Ah, perfecto timing», dijo el hombre mayor en inglés, con acento que Yasmina no logró identificar del todo, tal vez italiano o mediterráneo. Jeque al-Rashid, permítame presentarle a mi asociado, el señor Darren Mitchell. El jeque se puso de pie, modales impecables, y estrechó las manos de ambos con firmeza educada, pero sin calidez verdadera. Caballeros, espero que esta reunión sea más productiva que las anteriores comunicaciones. Yasmina dejó el café frente al jeque y comenzó a retirarse, pero el hombre mayor la detuvo con un gesto. Señorita, ¿podría traernos 2 cafés más? Y algo de privacidad absoluta. Si es tan amable, lo que se discutirá aquí es altamente confidencial. Por supuesto, señor. Salió de nuevo, pero mientras preparaba los 2 cafés adicionales, una sensación extraña se instaló en su estómago. No podía explicarla racionalmente, pero había algo en esos 2 hombres que no le gustaba. Tal vez era la forma en que el mayor había dicho confidencial con demasiado énfasis, o la manera en que el más joven había mirado al jeque, no con respeto, sino con algo que parecía demasiado a avaricia apenas contenida. No es tu problema, Yasmina, solo sirve y cobra la cuenta. Pero cuando regresó con los cafés, lo que vio le heló la sangre. Sobre la mesa había ahora un folder de cuero con documentos desplegados.
Ella podía ver páginas y páginas llenas de texto en varios idiomas. El hombre mayor estaba hablando, su voz impostada con entusiasmo profesional. Como puede ver, Jeque Al-Rashid, esta inversión es una oportunidad única. El desarrollo turístico en Minderesen, la Costa Brava, está valorado conservadoramente en 200 millones de euros, pero las proyecciones muestran retornos del 300% en 5 años. Hoteles de lujo, spa, marina privada. Su familia estaría posicionada perfectamente en el mercado europeo. El jeque escuchaba con expresión neutra, hojeando los documentos con dedos largos y cuidadosos. Yasmina dejó los cafés lo más silenciosamente posible, pero sus ojos, por voluntad propia, parecía, se desviaron hacia los papeles, y entonces lo vio. Entre las páginas en inglés y español había una sección en árabe, no mucho, tal vez 2 párrafos en una página cerca del final del contrato. El texto era pequeño, en una fuente diferente al resto, como si hubiera sido añadido después. Yasmina no debería haber podido leerlo desde donde estaba. No debería haberlo intentado. Pero algo, instinto, curiosidad, la voz de su padre en su memoria, diciéndole, «Siempre lee lo que vas a firmar, mija», hizo que sus ojos se enfocaran en esas líneas. Las palabras en árabe eran formales, legales, difíciles, pero reconoció algunas: transferencia completa de activos, renuncia de derechos. En caso de disputa, todas las propiedades revertirán a... Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Necesita algo más, señorita? La voz cortante del hombre más joven la sobresaltó. No, disculpen. Se apresuró hacia la puerta, pero antes de salir, sus ojos se encontraron con los del jeque por un segundo. Él la miraba con una expresión extraña, como si hubiera notado algo en su rostro. Afuera de la sala, Yasmina se apoyó contra la pared, su mente girando. Tal vez había leído mal, su árabe no era perfecto. Tal vez esa cláusula era normal en contratos internacionales. Tal vez estaba malinterpretando completamente lo que había visto. Pero la sensación en su estómago no desaparecía. Al contrario, crecía, transformándose en algo parecido al pánico. No es tu problema. No te metas. Necesitas este trabajo. Pasaron 10 minutos. Dentro de la sala podía oír el murmullo de voces, ocasionalmente elevándose con énfasis. El jeque hablaba menos que los otros dos, que parecían estar haciendo una presentación de ventas muy elaborada. Yasmina limpiaba mesas que ya estaban limpias, doblaba servilletas que ya estaban dobladas. Cualquier cosa para mantenerse cerca sin parecer sospechosa. Entonces escuchó algo que la hizo detenerse en seco. «Solo necesitamos su firma aquí, jeque Al-Rashid, y la transferencia inicial de 50 millones de euros puede procesarse hoy mismo. El resto del capital se puede estructurar según su conveniencia. 50 millones de euros. La cantidad era tan absurda que casi parecía ficticia. Yasmina no podía ni imaginar esa cantidad de dinero, pero lo que sí podía imaginar, lo que veía con claridad terrible, era a ese hombre, por muy rico y poderoso que fuera, firmando un contrato con una cláusula oculta en un idioma que tal vez no leía tan fluidamente como hablaba, porque el árabe del contrato no era el árabe coloquial que habían hablado, era árabe legal, técnico, diseñado para ser confuso incluso para hablantes nativos. «No es tu problema». Pero sus pies ya estaban moviéndose. Su mano ya estaba alcanzando la manija de la puerta. Su voz ya estaba lista para hablar, aunque cada instinto de supervivencia le gritaba que se detuviera, que no podía permitirse perder este trabajo, que involucrarse en los asuntos de personas poderosas era la forma más rápida de destruir la pequeña estabilidad que había construido.
Yasmina abrió la puerta. Los tres hombres levantaron la vista, sorprendidos por la interrupción. El jeque tenía una pluma de oro en la mano, suspendida sobre la línea de firma. «Disculpen», dijo Yasmina, y su voz temblaba pero salía firme. «Yo necesito hablar con el jeque. Es urgente». El hombre mayor frunció el ceño profundamente. «Señorita, esto es completamente inapropiado. Estamos en medio de una negociación privada. Es sobre el contrato», continuó Yasmina, mirando directamente al jeque, ignorando cómo sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas frente a ella. «La sección en árabe. Hay algo que usted necesita saber». El silencio que siguió fue absoluto. El jeque Faisal la miraba fijamente, su expresión imposible de leer. Entonces, lentamente, bajó la pluma. «¿Qué hay en la sección en árabe?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. «Jeque, Al-Rashid, con todo respeto, esta empleada no tiene ningún derecho ni conocimiento para...», empezó el hombre más joven. «Silencio». La palabra del jeque cortó el aire como un cuchillo. «Le hice una pregunta a ella, no a usted». Yasmina tragó saliva. No había vuelta atrás ahora. Mi árabe no es perfecto, pero leí parte de la cláusula mientras dejaba el café. Dice algo sobre transferencia completa de activos y renuncia de derechos en caso de disputa, y que todas las propiedades revertirían a... Hizo una pausa, tratando de recordar el nombre exacto. Creo que decía Al-Sayed Holdings. El cambio en el rostro del jeque fue instantáneo. La neutralidad educada desapareció, reemplazada por algo oscuro y peligroso. «Muéstrame exactamente qué leíste». No era una petición. El hombre mayor se había puesto de pie, su cara enrojecida. «Esto es absurdo. Esta mujer claramente no sabe leer árabe correctamente. Está malinterpretando terminología legal estándar». «Entonces, no tendrán problema en que yo revise esa sección con cuidado», dijo el jeque, su voz como hielo cortante. «Señorita, acérquese». Yasmina rodeó la mesa con pasos que parecían moverse a través de miel espesa. Uno de los guardaespaldas se había acercado sin que ella lo notara, su presencia ahora al lado del jeque como un recordatorio silencioso de que este no era un hombre al que se debía engañar. El jeque volteó el contrato hacia él, pasando páginas rápidamente hasta encontrar la sección en árabe. Sus ojos, esos ojos oscuros e intensos, se movieron sobre el texto. Yasmina podía ver su mandíbula apretándose con cada línea que leía. El silencio se extendió durante 30 segundos que se sintieron como 30 años. Finalmente, el jeque levantó la vista. Cuando habló, su voz era suave, de la manera en que lo es el centro de un huracán antes de que todo se destruya. «Alguien explíqueme por qué hay una cláusula en este contrato que indica que en caso de cualquier disputa legal, interpretada según las leyes de un país que ni siquiera está mencionado en el resto del documento, todos los activos que yo invierta, cada euro, cada propiedad, cada derecho, pasarían automáticamente a una empresa llamada Al-Sayed Holdings, de la cual ustedes dos son, curiosamente, los directores principales». El hombre más joven había perdido su sonrisa de dientes blancos. «Jeque Al-Rashid, eso es una provisión estándar para proteger la inversión mutua. ¿Me crees idiota?». El jeque se puso de pie y aunque no levantó la voz, el poder en esas palabras hizo que ambos hombres retrocedieran medio paso. «Esta cláusula está diseñada específicamente para robarme 50 millones de euros el momento en que ustedes inventen una disputa. Está en árabe porque asumieron que no lo leería cuidadosamente o que confiaría en su palabra de que era terminología estándar. Nosotros nunca. Esto es un malentendido», empezó el hombre mayor, pero su voz había perdido en toda convicción. «Fuera». El jeque señaló la puerta.
Salgan de mi vista antes de que considere acciones legales por intento de fraude. Esto es ridículo. Usted no puede. Soy el jeque Faisal bin Mohammed Al-Rashid, miembro de la familia real de Kuwait y presidente de Al-Rashid Investments, que maneja activos por valor de $30.000 millones. Su voz podría haber congelado el Sahara. Tengo un equipo de abogados en 3 continentes que vive para casos como este. Les sugiero que salgan ahora, antes de que decida hacer de ustedes un ejemplo. Los 2 hombres intercambiaron miradas, recogieron sus cosas con manos temblorosas y salieron de la sala casi corriendo. El más joven ni siquiera se molestó en recoger su café. Entonces quedaron solo el jeque, los 2 guardaespaldas silenciosos y Yasmina, quien de repente se dio cuenta de que tal vez acababa de cometer el mayor error de su vida. El jeque la miraba con una intensidad que la hacía querer encogerse, pero había algo más en esos ojos además de escrutinio. Había algo parecido a sorpresa, respeto. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Yasmina. Yasmina Morales. Yasmina. Repitió su nombre lentamente, como si estuviera probando su sabor. Acabas de evitar que perdiera una cantidad de dinero que cambiaría la vida de 1000 personas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Yo solo vi la cláusula y pensé que usted debería saberlo. Su voz sonaba pequeña incluso a sus propios oídos. Tal vez me equivoqué al entrometerme. Lo siento si... ¿Sentirlo? Por primera vez, el jeque sonrió de verdad y fue como si el sol hubiera salido detrás de una tormenta. Yasmina, no te disculpes. Lo que hiciste requirió coraje. Pudiste perder tu trabajo por interrumpir a clientes importantes, pero lo hiciste de todos modos porque era lo correcto. Yasmina no sabía qué decir a eso. La adrenalina que la había impulsado a actuar estaba empezando a desvanecerse, dejándola temblorosa y mareada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó el jeque, su tono ahora genuinamente curioso. 3 años. ¿Y antes de eso? Estudiaba literatura comparada en la universidad, pero tuve que dejarlo. Circunstancias familiares. El jeque asintió lentamente, como si esas 2 palabras le hubieran dicho mucho más de lo que ella había verbalizado. Yasmina Morales. Sacó una tarjeta de visita de su candura, un rectángulo de cartón grueso con letras doradas en relieve. Quiero que vengas a verme mañana a esta dirección, a las 10 de la mañana. Ella tomó la tarjeta con dedos que todavía temblaban. Era pesada, de un papel tan grueso que parecía más madera que cartón. Jeque Faisal bin Mohammed Al-Rashid, Al-Rashid Investments, Suite 4500, Torre Diagonal Mar. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Porque necesito personas en las que pueda confiar, y acabas de demostrar que eres una de ellas. Se puso de pie, ajustándose el bisht sobre los hombros. Además, cualquiera que pueda leer árabe legal lo suficientemente bien como para detectar fraude oculto es alguien que necesito en mi equipo. Pero yo no... Mi árabe no es tan bueno, y no sé nada de inversiones o negocios. No te estoy pidiendo que sepas, te estoy pidiendo que vengas mañana y hablemos. Sus ojos la estudiaron con esa intensidad desconcertante otra vez. ¿Vendrás? Había 1000 razones para decir que no. Ella no pertenecía al mundo de este hombre, un mundo de jeques y millones y torres con vistas al Mediterráneo. Probablemente era una oferta educada que no significaba nada real. Mañana tenía turno en el restaurante. No podía permitirse arriesgar su empleo estable por una reunión vaga con un desconocido, por muy rico que fuera. Sí, dijo, estaré ahí. ¿Por qué había dicho eso? El jeque sonrió de nuevo y había algo en esa sonrisa que hizo que el corazón de Yasmina latiera de una manera completamente diferente a la del miedo. Excelente. Hasta mañana entonces, Yasmina.
Salió de la sala con sus guardaespaldas flanqueándolo, dejando tras de sí el aroma de oud y algo más, algo especiado y caro que Yasmina no pudo identificar. También dejó 4 billetes de 100 euros sobre la mesa como propina por 2 cafés. Yasmina se quedó sola en la sala privada, mirando la tarjeta en su mano como si fuera un objeto de otro planeta. ¿Qué acababa de suceder? Esa noche, Yasmina no durmió. Su apartamento, un estudio de 30 metros cuadrados en el barrio del Raval, con ventanas que daban a un callejón donde los gatos peleaban a las 3 de la madrugada, se sentía más pequeño que nunca. Se sentó en el borde de su cama individual, con la tarjeta del jeque en una mano y su teléfono móvil en la otra, buscando en Google. Jeque Faisal bin Mohammed al-Rashid. Las imágenes que aparecieron la hicieron contener el aliento. Allí estaba él, en docenas de fotografías, saliendo de hoteles 5 estrellas, estrechando manos con políticos europeos, en la portada de Forbes Middle East, con el titular «Los nuevos titanes del Golfo, cómo la nueva generación está redefiniendo la riqueza». Un artículo de Bloomberg lo mencionaba como uno de los inversionistas más influyentes menores de 40 años, con intereses en tecnología, bienes raíces y energías renovables. Había una foto en particular que Yasmina no podía dejar de mirar. El jeque en un evento benéfico en Londres, vestido con smoking en lugar de candura, rodeado de mujeres hermosas con vestidos de diseñador que costaban más que un coche. Todas lo miraban como si fuera la única persona en la sala. Yasmina cerró el teléfono bruscamente, sintiéndose ridícula. ¿Qué estaba haciendo? Ese hombre vivía en un universo completamente diferente. Probablemente olvidó su invitación en el momento en que salió del restaurante. La reunión de mañana seguramente sería algún asistente agradeciéndole educadamente y dándole un cheque de propina más formal. Pensar que podría significar algo más era fantasía infantil. Pero entonces recordó cómo la había mirado. No como los otros clientes del restaurante, que la veían sin verla realmente, solo como una función necesaria para obtener comida. El jeque Faisal la había mirado como si fuera una persona, como si lo que ella tenía que decir importara. A las 4 de la mañana, finalmente se quedó dormida con la tarjeta todavía en su mano. A las 6, su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde el centro de cuidado donde vivía desde que el Alzheimer había avanzado demasiado para que Yasmina pudiera cuidarla sola. «Mija, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». Yasmina mantuvo su voz suave, paciente, aunque su corazón se rompía cada vez que tenía que recordarse a sí misma que su madre preguntaba eso, porque genuinamente no estaba segura. «Tu padre llamó. Dice que vendrá a cenar el domingo». Yasmina cerró los ojos. Su padre había muerto hace 7 años. «Eso es maravilloso, mamá. Estoy segura de que será una cena hermosa». Hablaron durante 10 minutos sobre cosas que no existían. El jardín que su madre recordaba de una casa que habían vendido en 2010, las flores que pensaba plantar en primavera, los vecinos que habían venido a visitarla aunque nadie había venido. Yasmina respondía con afirmaciones suaves, siguiendo el protocolo que los médicos habían recomendado: no corregir, no angustiarla con realidades que no podría retener. Cuando colgó, Yasmina miró el techo de su habitación, con su mancha de humedad en forma de continente que nunca identificaba correctamente, y sintió el peso familiar de la responsabilidad asentándose sobre su pecho. El centro de cuidado costaba 2.000 euros al mes. Su seguro cubría la mitad. El resto salía de su salario de mesera, que después de alquiler y gastos básicos la dejaba con exactamente 40 euros de margen cada mes. 40 euros entre la supervivencia y el desastre.
No podía permitirse arriesgar su trabajo en el restaurante por una reunión incierta con un jeque que probablemente ni siquiera recordaba su nombre. Pero a las 9 de la mañana, Yasmina se encontró frente a su diminuto armario, mirando las 5 prendas que constituían su ropa profesional. 2 blusas blancas, una azul, unos pantalones negros y una falda gris que había comprado en una tienda de segunda mano. Se decidió por la blusa azul y los pantalones negros, planchó ambos con cuidado obsesivo y se miró en el espejo del baño compartido del pasillo. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer trabajadora de 28 años que estaba exhausta, pero tratando de parecer presentable. El maquillaje ayudaba a ocultar las ojeras, pero no los años de preocupación que habían dejado líneas sutiles alrededor de sus ojos. «Esto es estúpido. Vas a llegar, te van a dar las gracias educadamente y perderás el turno de la mañana por nada». Pero salió de su apartamento de 1900. De todos modos, la Torre Diagonal Mar era un edificio de cristal y acero que parecía rasgar el cielo. Yasmina había pasado frente a él docenas de veces en el autobús, pero nunca había entrado. El vestíbulo tenía techos de doble altura con lámparas de cristal que colgaban como esculturas de hielo, pisos de mármol tan pulidos que reflejaban como espejos, y una recepción con personal que vestía mejor que ella en su mejor día. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista, una mujer de unos 30 años con cabello rubio perfecto y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Creo que tengo una reunión con el jeque Faisal Al-Rashid en la suite 4500. Yasmina mostró la tarjeta como si fuera su pase de entrada. La recepcionista revisó su computadora, sus uñas perfectamente pintadas, haciendo clic sobre el teclado. ¿Nombre? Yasmina Morales. Un momento de silencio mientras la recepcionista revisaba. Su expresión cambió sutilmente de cortesía profesional a algo más parecido a sorpresa. «Ah, sí, está en la lista del jeque. Suite 45. Ascensores a su derecha. Necesitará esta tarjeta de acceso». Le entregó una tarjeta de plástico blanca. «Es solo para hoy. El ascensor lo llevará directamente». Yasmina tomó la tarjeta con dedos que habían vuelto a temblar. Esto era real. Él realmente la había añadido a algún tipo de lista. Esto estaba sucediendo. El ascensor era de cristal, con vista a Barcelona mientras subía. Yasmina vio la ciudad extenderse debajo, el Mediterráneo brillando en la distancia, la Sagrada Familia como una reliquia de otro tiempo, las calles donde había caminado 1000 veces ahora pequeñas como líneas en un mapa. La puerta del ascensor se abrió directamente en una recepción privada. No había docenas de puertas como en los pisos de oficinas normales. Este piso entero era aparentemente una sola suite. Un hombre vestido con traje, no un guardaespaldas, más bien un asistente, la esperaba. «Señorita Morales, el jeque la está esperando. Por favor, sígame». La siguió a través de un pasillo con obras de arte que Yasmina sospechaba eran originales, no reproducciones. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura con incrustaciones de lo que parecía ser nácar. «Un momento, por favor». El asistente tocó suavemente y entró, cerrando la puerta tras de sí. Yasmina esperó, contando los latidos de su corazón. Había llegado a 23 cuando la puerta se abrió de nuevo. «Puede pasar». La oficina era más grande que su apartamento entero. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica del Mediterráneo. El mobiliario era minimalista, pero claramente carísimo. Un escritorio de madera oscura que parecía esculpido de una sola pieza. Estanterías con libros en múltiples idiomas. Un área de estar con sofás de cuero color crema.
y allí, de pie junto a la ventana, estaba el jeque Faisal. Hoy no vestía la candura tradicional, sino algo intermedio. Pantalones de vestir negros, una camisa blanca de lino con los puños doblados, revelando antebrazos de piel bronceada y músculos definidos. Sin el bisht y el gutra, se veía más joven, más accesible, pero no menos imponente. Se volvió cuando ella entró, y esa sonrisa, la que había visto brevemente ayer, reapareció. «Yasmina, viniste. Dijiste que viniera», respondió, y luego se dio cuenta de lo directo que sonó. «Quiero decir, gracias por invitarme. Siéntate, por favor». Señaló los sofás. «¿Café? ¿Té? ¿Agua?» «Estoy bien, gracias». Se sentó en el borde del sofá, su postura rígida, sintiéndose completamente fuera de lugar. El jeque se sentó en el sofá opuesto, con la mesa de café entre ellos, y se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, estudiándola con esa intensidad característica. «Pasé toda la noche pensando en lo que hiciste ayer», dijo sin preámbulos. «No puedes imaginar cuántas personas en mi vida no habrían dicho nada, ya sea porque no les importaría, o porque no querrían involucrarse, o porque asumirían que yo tengo suficiente dinero para perder 50 millones. Nadie debería ser estafado», respondió Yasmina simplemente. «No importa cuánto dinero tenga». «Exactamente», señaló con el dedo como si ella hubiera probado un punto importante. «Esa es la actitud que necesito. Yasmina, quiero ofrecerte un trabajo». El corazón de Yasmina se detuvo literalmente por un segundo antes de reanudar a doble velocidad. «¿Un qué?» «Necesito a alguien que pueda leer y entender documentos en árabe con una perspectiva crítica. Tengo traductores profesionales, por supuesto, pero todos están demasiado pulidos, demasiado preocupados por ofenderme si señalan algo cuestionable. Tú no tuviste ese problema». Su sonrisa era genuina. «Además, claramente tienes inteligencia, coraje y algo que no se puede enseñar: integridad instintiva. Pero yo no tengo educación en negocios. No terminé la universidad. No sé nada sobre inversiones o... Y puedes aprender». Se inclinó más cerca. «Yasmina, tengo 100 personas que saben sobre inversiones. Lo que no tengo son 100 personas en las que pueda confiar instintivamente. ¿Entiendes la diferencia?». Ella lo entendía, pero seguía pareciendo imposible. «¿Qué tipo de trabajo exactamente?». «Empezarías como asistente en mi departamento de contratos internacionales. Revisarías documentos en árabe, español e inglés. Buscarías inconsistencias, problemas potenciales, cláusulas ocultas como la que encontraste ayer. Te entrenaríamos en terminología legal básica. Te daríamos acceso a cursos especializados. El salario inicial sería de 4.000 euros mensuales con beneficios completos». Yasmina estaba segura de haber escuchado mal. «¿4.000 es insuficiente? Puedo empezar en 5 si...». «No», casi gritó. «Quiero decir, no, es... Yo gano 1.200 como mesera. 4.000 es...». No podía terminar la frase. 4.000 euros mensuales significaba pagar el centro de cuidado de su madre sin ansiedad constante. Significaba poder comprar comida sin calcular cada euro. Significaba respirar. «Entonces, ¿estás de acuerdo?». No era una pregunta, pero Yasmina se dio cuenta de que debería haberlo pensado más. Debería haber hecho preguntas sobre horarios, responsabilidades exactas, expectativas. Debería haber sido cuidadosa, considerada, racional. «Sí», dijo, «estoy de acuerdo». La sonrisa del jeque transformó su rostro entero. «Perfecto. ¿Cuándo puedes empezar?». «Necesito dar aviso de 2 semanas en el restaurante. Te pagaremos esas 2 semanas como compensación para que puedan contratar a alguien nuevo inmediatamente. Puedes empezar el lunes».
Pasado mañana es lunes, lo sé. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido diversión. Mi asistente, Karim, te contactará hoy con todos los detalles. Contrato, beneficios, horarios. También necesitarás ropa más formal. Hay una asignación de 2.000 euros para vestimenta profesional que puedes usar este fin de semana. 2.000 euros para ropa. Yasmina ni siquiera sabía por dónde empezar con eso. Esto es demasiado generoso. No entiendo por qué. Porque ayer me salvaste de cometer un error de 50 millones de euros. El jeque se puso de pie y ella instintivamente hizo lo mismo. Y porque, Yasmina Morales, tengo el presentimiento de que vas a resultar ser una de las mejores decisiones que he tomado. Le extendió la mano. Ella la estrechó, notando cómo la mano del jeque engullía la suya, cálida y firme. No te decepcionaré, dijo, y en el momento en que las palabras salieron, se convirtieron en una promesa a sí misma. Lo sé. Cuando Yasmina salió de la Torre Diagonal Mar, 20 minutos después, con un folder de cuero bajo el brazo conteniendo documentos de contratación y una tarjeta de débito prepagada con 2.000 euros para ropa, tuvo que sentarse en un banco frente al edificio porque sus piernas no la sostenían. Llamó al restaurante y habló con Ramón, quien se puso furioso por su renuncia inmediata hasta que ella mencionó que estaban dispuestos a pagarle 2 semanas de compensación a La Palmera para cubrir la inconveniencia. El tono de Ramón cambió inmediatamente a una falsa jovialidad que la hizo sentir vagamente enferma. Después llamó al centro de cuidado y confirmó que sí, definitivamente podría pagar el mes completo esta vez, sin retrasos. Y entonces, sentada en ese banco en Barcelona, con el sol de otoño calentando su rostro, Yasmina lloró. Lloró por el alivio de no tener que preocuparse por cada euro. Lloró por el agotamiento de 3 años sirviendo a personas que nunca aprendieron su nombre. Lloró por su padre, que habría estado tan orgulloso de verla usar el árabe que le enseñó. Lloró porque algo imposible había sucedido y todavía no estaba segura de que fuera real. Cuando las lágrimas se secaron, revisó su teléfono y encontró un mensaje de un número desconocido. Señorita Morales, soy Karim Al-Fahad, asistente ejecutivo del jeque Al-Rashid. Adjunto encontrará su contrato de empleo y detalles para el lunes. Bienvenida al equipo. Si tiene preguntas, no dude en contactarme. Era real. Todo era real. El fin de semana pasó en un borrón surrealista. Yasmina fue de compras. Una experiencia completamente extraña cuando no tenías que verificar el precio de cada artículo. Y compró 2 trajes, 3 blusas, zapatos que realmente le quedaban bien y un abrigo de lana que era lo más lujoso que había poseído jamás. Se cortó el cabello en una peluquería real, no en el salón de descuento donde generalmente iba. Visitó a su madre, quien ese día no la reconoció pero estaba contenta, y eso era suficiente. Y pensó en el jeque Faisal, aunque intentó no hacerlo, porque pensar en él era peligroso. Era su jefe ahora, nada más. El hecho de que fuera increíblemente guapo era irrelevante. El hecho de que la manera en que la miraba hacía que su estómago diera vueltas era irrelevante. El hecho de que no podía dejar de reproducir su sonrisa en su mente era completamente, absolutamente irrelevante. El lunes por la mañana, Yasmina llegó a la Torre Diagonal Mar a las 8:45, 15 minutos antes. Vestía uno de sus trajes nuevos, pantalones grises y una blusa color crema, y zapatos que no le dolían después de 10 minutos. Se sentía como una impostora jugando a disfrazarse. Karim la encontró en el vestíbulo. Era un hombre de unos 40 años, con acento británico, y una eficiencia que parecía ser su estado natural de existencia. Señorita Morales, perfecto timing.
Permítame mostrarle las instalaciones. La guió a través del piso 45. Había la oficina principal del jeque que ella ya conocía. Una sala de conferencias con una mesa que podía sentar a 20 personas. Una pequeña cocina con una máquina de café que parecía sacada de un laboratorio científico. Y finalmente, su oficina. Era pequeña comparada con la del jeque, pero para los estándares de Yasmina era enorme. Un escritorio de cristal, 2 monitores de computadora, una estantería vacía esperando ser llenada y una ventana con vista al puerto. Su nombre estaba en una placa en la puerta: Yasmina Morales, analista de contratos. Su trabajo principal será revisar todos los contratos que involucren texto en árabe antes de que lleguen al jeque para su firma, explicó. Karim también colaborará con nuestro equipo legal en Madrid para asegurar consistencia entre las versiones en diferentes idiomas de documentos internacionales. Tenemos una especialista en contratos, Laila Hassan, que trabaja remotamente desde Dubái. Ella será su mentora para los primeros 3 meses. Yasmina asintió, abrumada, pero tratando de parecer competente. ¿Empiezo hoy? Absolutamente. Hay ya 5 contratos esperando revisión. Karim señaló una bandeja digital en una de las pantallas. Tome su tiempo, sea meticulosa. Si encuentra algo cuestionable, marque y envíeme un mensaje. Almuerzo es típicamente entre 1 y 2, flexible. El jeque generalmente llega a las 10, pero hoy está en reuniones externas hasta tarde. Yasmina sintió una mezcla extraña de desilusión y alivio al saber que no vería al jeque hoy. Era mejor así. Necesitaba enfocarse en demostrar que merecía este trabajo, no en pensar en cómo la hacía sentir la sonrisa de un hombre que estaba completamente fuera de su alcance. Los primeros 3 días fueron intensos. Yasmina descubrió que su árabe era mejor de lo que pensaba cuando se trataba de lectura formal, aunque definitivamente necesitaba el diccionario legal que Karim le había proporcionado. Encontró 2 inconsistencias menores en contratos, nada tan dramático como la cláusula oculta, pero suficiente para merecer revisiones. Y recibió correos de agradecimiento del equipo legal. Conoció a otros miembros del personal del piso 45. Hassan, el jefe de seguridad que manejaba a los guardaespaldas. Sofía, la coordinadora de logística que organizaba los viajes constantes del jeque. Y brevemente, en videollamada, Laila Hassan desde Dubái, quien resultó ser una mujer inteligente de 50 años, con sentido del humor seco y paciencia infinita para explicar terminología legal complicada. Pero no vio al jeque Faisal. Él estaba allí. Yasmina oía su voz ocasionalmente desde la oficina principal, profunda y autoritativa, incluso a través de puertas cerradas, pero sus horarios nunca coincidían. Él llegaba cuando ella estaba en almuerzo o estaba en llamadas de videoconferencia cuando ella pasaba por el pasillo, o se iba temprano a eventos cuando ella todavía estaba revisando documentos. Para el jueves, Yasmina se dijo a sí misma que era ridículo sentirse decepcionada. Él era un jeque con responsabilidades que abarcaban continentes. Ella era una empleada nueva. No había razón para que interactuaran más allá de lo profesionalmente necesario. Pero el viernes todo cambió. Yasmina estaba en su oficina a las 6 de la tarde. La mayoría del personal ya había salido, revisando un contrato particularmente complicado sobre derechos minerales en el norte de África. El árabe usado era técnico y lleno de referencias legales que no entendía completamente. Había enviado 3 correos a Laila, pero no había recibido respuesta aún debido a la diferencia horaria. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos en el pasillo hasta que una voz familiar habló desde su puerta. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Yasmina levantó la vista tan rápido que casi tiró su café.
El jeque Faisal estaba recargado contra el marco de su puerta, vestido con candura gris oscuro hoy, con el bisht negro sobre los hombros. Se veía cansado. Había pequeñas líneas alrededor de sus ojos que ella no había notado antes, pero sonreía. «Yo estaba terminando un contrato», respondió, odiando cómo su voz sonaba temblorosa. «Tiene algunas secciones complicadas». «¿Puedo ver?» Antes de que pudiera responder, él ya estaba entrando en su oficina, rodeando su escritorio para mirar las pantallas. Su presencia llenaba el pequeño espacio, trayendo consigo ese aroma de oud que ella recordaba del restaurante. Señaló una sección marcada en la pantalla. La referencia a recursos subsuperficiales no especificados, en árabe pero minerales y petróleo, en Mindonesien, inglés. Eso es inconsistente. Exactamente. El jeque se inclinó más cerca leyendo. Alguien está tratando de dejar la versión en árabe vaga a propósito para poder reclamar derechos sobre recursos que no están explícitamente en el contrato inglés. Buen ojo. Estaba tan cerca que Yasmina podía ver las motas doradas en sus ojos marrones y contar cada pestaña individual si quisiera. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo y oler, además del oud, algo más fundamental, la esencia de un hombre después de un día largo, mezclado con jabón caro y algo indefiniblemente suyo. Marca esto como rechazado y envíalo de vuelta con tu nota explicando la inconsistencia, dijo el jeque, enderezándose pero sin alejarse mucho. Confío en tu juicio. ¿De verdad? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Han sido solo 4 días. Y en esos 4 días has encontrado 6 problemas que mi equipo legal no detectó en revisiones anteriores. La miraba con esa intensidad de nuevo. Diría que mi instinto sobre ti era correcto. Silencio cayó entre ellos, no incómodo, pero sí cargado con algo que Yasmina no podía nombrar. ¿Tienes planes para la cena?, preguntó el jeque de repente. El corazón de Yasmina se olvidó de cómo latir por un segundo. ¿Qué? La cena. Comida. Generalmente consumida al final del día. Su sonrisa era casi juguetona. Estoy hambriento. Tú claramente has trabajado demasiado. Y hay un restaurante libanés excelente a 2 calles que hace el mejor kibesh fuera de Beirut. Acompáñame. Pero usted es... Yasmina estaba tartamudeando. Es mi jefe. ¿No sería inapropiado? Sería inapropiado si tuviera motivos ocultos. Su expresión se volvió seria. No los tengo, Yasmina. Solo quiero cenar con alguien que pueda hablar de algo más que proyecciones financieras. Y tal vez agradecerte apropiadamente por salvarme de un fraude millonario. ¿Aceptarás? Había 1000 razones para decir que no. Él era su jefe. Era un jeque. Vivía en un mundo diferente. Involucrarse más allá de lo profesional era peligroso para su trabajo y probablemente para su corazón, que ya estaba alarmantemente interesado en este hombre. Sí, dijo, me encantaría. ¿Por qué siempre decía que sí cuando debería decir que no? El restaurante libanés, Al-Fara se llamaba, era pequeño y acogedor, con paredes decoradas con mosaicos y lámparas de metal perforado que proyectaban patrones de luz como estrellas. El dueño claramente conocía al jeque, saludándolo en árabe con calidez genuina y guiándolos a una mesa en el rincón trasero, más privada. Los guardaespaldas se quedaron cerca de la entrada, discretos pero presentes. Entonces, dijo el jeque una vez que ordenaron. Él pidió por ambos en árabe fluido, consultándola sobre preferencias alimenticias. Cuéntame sobre ti, no tu currículum laboral, sobre Yasmina. No hay mucho que contar, respondió ella, sintiéndose expuesta bajo su mirada atenta. Nací en Barcelona, mamá. Española, papá marroquí.
Crecí entre dos culturas sin pertenecer completamente a ninguna. Estudié literatura porque me encantaba leer. Tuve que dejarlo para cuidar a mamá cuando se enfermó. Trabajé como mesera durante 3 años. Y ahora estoy aquí. Esa es la versión resumida. Quiero la historia completa. Entonces Yasmina habló. No sabía por qué. Tal vez era su voz o la manera en que escuchaba como si cada palabra importara, pero le contó cosas que no había dicho en voz alta en años. Le habló sobre su padre, que había muerto en un accidente de trabajo cuando ella tenía 21, dejándolas con deudas que tomaron años pagar. Sobre su madre, cuyo Alzheimer avanzaba lentamente, borrando primero los recuerdos recientes y luego excavando más profundo, hasta que pronto no quedaría nada de la mujer que había sido. Sobre la universidad abandonada y los sueños pospuestos que se habían convertido en sueños cancelados. Suena triste cuando lo digo todo junto, admitió, finalmente sintiéndose vulnerable y estúpida por compartir tanto. Pero no soy infeliz, o no lo era. Las cosas son mejores ahora gracias a usted. Faisal, dijo él. Cuando estemos fuera de la oficina, llámame Faisal. No puedo hacer eso. Eres un jeque. Soy un hombre. Se inclinó hacia adelante. Un hombre que está cansado de que la gente lo trate como un título en lugar de una persona. Tú me viste como una persona desde el primer momento, Yasmina. Cuando entraste a esa sala en el 100 restaurante, no te intimidaron mi ropa o mi dinero. Viste a un humano a punto de cometer un error y lo detuviste. Eso es raro. Solo hice lo correcto. Exactamente. Lo cual, en mi experiencia, es extraordinariamente raro. La comida llegó. Bandejas de hummus sedoso con aceite de oliva brillando en la superficie, kibé crujiente por fuera y jugoso por dentro. Tabulé fresco con tanto perejil y menta que el aroma llenaba el aire. Pampita caliente que humeaba cuando lo rompían. Era comida que recordaba a la infancia, a cocinas de sus abuelas y mercados donde su padre la llevaba de la mano. Comieron en companionable silencio durante unos minutos antes de que Yasmina reuniera coraje para hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? El jeque, Faisal, levantó una ceja. Mi historia, la versión completa, no el currículum. Él sonrió y había algo de tristeza en ella. Nací en una jaula dorada, hijo de un jeque, nieto de otro, con línea, de sangre rastreada hasta generaciones atrás y cada movimiento observado desde que tengo memoria. Estudié en Inglaterra porque era lo que se esperaba. Obtuve títulos en finanzas y relaciones internacionales porque era lo que se requería. Me uní al negocio familiar porque nunca hubo otra opción real. Eso suena solitario. Lo es. La honestidad cruda en esas dos palabras hizo que el corazón de Yasmina doliera por él. Tengo todo el dinero que alguien podría necesitar. Y casi ninguna. Libertad real. Cada decisión que tomo afecta a cientos de personas. Cada relación que formo es analizada por motivos ocultos. La gente me ve y ve poder, riqueza, oportunidad. No ven a Faisal. Yo te veo. Las palabras salieron suaves, casi sin aliento, pero verdaderas. En este pequeño restaurante, sin la candura dramática o el bisht, o la oficina del piso 45, solo había un hombre cansado de 29 años. Ella había googleado su edad, que cargaba el peso de expectativas ancestrales sobre hombros que, por muy fuertes que fueran, seguían siendo humanos. Sus ojos se encontraron sobre la mesa y el mundo se redujo a ese punto de conexión. Lo sé, dijo él finalmente. Por eso estás aquí. Terminaron la cena hablando de cosas más ligeras. Libros favoritos. Ambos amaban a García Márquez. Ciudades visitadas. Él había estado en 53 países. Ella en 2. Idiomas.
Él hablaba 5 fluidamente, ella 3,5. La conversación fluía naturalmente, sin pausas forzadas o silencios incómodos, como si se conocieran desde hace años en lugar de días. Cuando finalmente salieron del restaurante cerca de las 10 de la noche, Barcelona había transformado en su versión nocturna. Luces de farolas reflejándose en adoquines mojados por la brisa del mar, parejas caminando cogidas de la mano, música filtrándose desde bares y apartamentos. «Te llevaré a casa», dijo Faisal, señalando el Mercedes negro con ventanas polarizadas estacionado cerca, guardaespaldas esperando. «No es necesario, puedo tomar el metro, Yasmina». Su voz era firme pero gentil. «Es tarde, déjame asegurarme de que llegues segura». No era realmente una petición. Como él observaba el barrio sin juzgar, solo registrando. «Gracias por la cena», dijo ella girándose para mirarlo. «Y por todo. Gracias a ti, Yasmina. Por tu honestidad. Es más valiosa de lo que imaginas». Sus dedos se rozaron brevemente cuando ella abrió la puerta y ese simple contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Yasmina subió a su apartamento con el corazón acelerado, sabiendo que algo había cambiado entre ellos, algo peligroso y emocionante. Las semanas siguientes establecieron un patrón que Yasmina no había anticipado. Durante el día, mantenían profesionalismo impecable. Ella era su analista, él era su jefe. Pero las tardes se extendían con conversaciones en su oficina después de que todos se iban. Cenas improvisadas donde hablaban de todo y nada. Mensajes de texto a medianoche donde él compartía fotos de ciudades lejanas cuando viajaba y ella le enviaba fragmentos de poemas que leía. «Esto es peligroso», le dijo Lucía, su ex, compañera del restaurante cuando se encontraron para café. «Ese hombre no es de tu mundo, Yas». «Lo sé», admitió Yasmina. «Pero cuando estamos juntos, los mundos no parecen importar». El momento decisivo llegó un mes después, durante una crisis. Yasmina estaba revisando un contrato masivo para una inversión en energía renovable en Marruecos cuando algo la detuvo en seco. Era sutil, casi invisible. Una cláusula en árabe que transfería no solo derechos de construcción, sino también derechos territoriales, efectivamente cediendo soberanía sobre tierras que contenían aldeas enteras. Corrió a la oficina de Faisal sin tocar, interrumpiendo una videollamada. «¡No puedes firmar esto!», exclamó extendiendo los documentos. «Esta cláusula desplazaría a 300 familias de sus hogares ancestrales. Está oculta en el lenguaje técnico, pero está ahí». Faisal terminó su llamada abruptamente y leyó lo que ella señalaba. Su rostro se oscureció. Esto habría sido un desastre humanitario. Levantó la vista hacia ella con algo parecido al asombro. «Yasmina, acabas de salvar mucho más que dinero. Salvaste vidas, reputaciones, el honor de mi familia. Es mi trabajo». «No». Se puso de pie, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. «Esto va más allá del trabajo. Tú vas más allá de cualquier cosa que esperaba encontrar». La intensidad en su voz hizo que Yasmina contuviera el aliento. «Faisal, desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado». Su mano se elevó, rozando su mejilla con ternura reverente. «Me haces querer ser mejor. Me haces recordar que el poder significa responsabilidad, no solo privilegio. Me haces sentir visto». «Yo siento lo mismo», susurró ella. «Pero esto es imposible. Tu familia nunca aceptaría a una mesera de Barcelona. Yo no sé cómo ser parte de tu mundo. Entonces enséñame cómo ser parte del tuyo». Sus labios estaban tan cerca que ella podía sentir su aliento. «No me importan las expectativas o las tradiciones. Me importas tú». Cuando se besaron, fue como si todas las piezas dispersas del universo finalmente encontraran su lugar.
El beso era suave y urgente a la vez, conteniendo semanas de tensión no resuelta y la promesa de algo más grande que ambos. Los meses siguientes no fueron fáciles. La familia de Faisal reaccionó exactamente como Yasmina había temido. Su madre estaba horrorizada, su padre decepcionado, sus hermanos confundidos. Hubo llamadas furiosas, ultimátums, amenazas de desheredarlo. Pero Faisal no cedió. «He pasado toda mi vida cumpliendo expectativas de otros», le dijo a su padre en una videollamada que Yasmina escuchó desde la habitación contigua. «Por una vez, elegiré mi propia felicidad. Yasmina es brillante, íntegra y me hace mejor persona. Si no pueden ver eso, entonces no me conocen realmente». La batalla duró 3 meses. En ese tiempo, Yasmina demostró su valor una y otra vez, no solo a Faisal, sino a sus socios de negocios, salvando 2 acuerdos más de cláusulas fraudulentas y ganándose el respeto del equipo legal internacional. El punto de inflexión llegó cuando la madre de Faisal, la jeque Amira, voló a Barcelona sin anunciarse. Yasmina la conoció en un café neutral, aterrorizada pero decidida. La jeque Amira era una mujer elegante de 50 años, vestida con abaya de diseñador y hijab de seda, sus ojos evaluando a Yasmina con intensidad quirúrgica. «Mi hijo rechazó 3 compromisos arreglados con familias apropiadas por ti», dijo sin preámbulos. «Dime por qué debería aceptar esto». Yasmina respiró profundo. «No debería. Si está buscando razones basadas en linaje o riqueza, no las tengo. Pero amo a su hijo con cada parte de mi ser. Lo desafío cuando está equivocado, lo apoyo cuando duda y lo veo como un hombre, no como un título. No puedo prometerle que seré la nuera perfecta según tradiciones que no conozco, pero puedo prometerle que pasaré mi vida haciendo feliz a Faisal y honrando a su familia lo mejor que pueda». El silencio se extendió durante segundos eternos. Entonces, la jeque Amira sonrió y fue como ver de dónde Faisal había heredado su calidez oculta. «Mi hijo es terco como su padre. Si hubiera dicho que no, él te habría elegido de todos modos. Pero el hecho de que estés dispuesta a luchar por él, por nosotros, me dice todo lo que necesito saber». Extendió su mano. «Bienvenida a la familia, Yasmina. Aunque espero que aprendas algo de árabe apropiado antes de la boda». Yasmina se rió a través de lágrimas que no sabía que estaba derramando. «¿Boda? ¿No te lo ha pedido aún? Ese muchacho necesita trabajar en su timing». Faisal lo hizo apropiadamente 2 semanas después, en la azotea de la torre diagonal mar al atardecer, con Barcelona extendiéndose dorada debajo de ellos. El anillo era simple pero exquisito. Un diamante solitario flanqueado por esmeraldas que representaban los colores de ambas familias. Yasmina Morales, desde el momento en que entraste en esa sala privada con tu uniforme de mesera y me salvaste de mi propia arrogancia, supe que eras extraordinaria. Estaba arrodillado, este príncipe poderoso, vulnerable y completamente suyo. ¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No te ofrezco perfección, pero te prometo respeto, asociación y amor que crece cada día». «Sí», dijo ella, jalándolo para levantarse y besarlo. «1000 veces sí». La boda fue una fusión de mundos. Ceremonia tradicional kuwaití, en un palacio de Medio Oriente, seguida de celebración española en Barcelona con flamenco y paella. La madre de Yasmina, en uno de sus momentos de lucidez, le dijo a su hija: «Tu padre estaría tan orgulloso. Usaste lo que te enseñó para cambiar tu destino». Yasmina no solo se convirtió en esposa de un jeque, sino en una voz poderosa en su propia cuenta. Fundó una organización sin fines de lucro que revisaba contratos internacionales para países en desarrollo, asegurando que no fueran explotados por cláusulas ocultas.
Su trabajo salvó miles de millones en recursos y protegió comunidades vulnerables. Faisal la observaba con orgullo en cada conferencia donde hablaba, en cada premio que recibía, recordándole siempre: «Tú me salvaste primero, es justo que salves al mundo también». Años después, cuando sus dos hijos, Omar y Laila, le preguntaron cómo se había conocido con papá, Yasmina les contó la verdad completa. «A veces, un momento de valentía cambia todo. Vi algo incorrecto y hablé, aunque tenía miedo, y ese momento nos trajo aquí». «Entonces, ¿la lección es interrumpir reuniones importantes?», preguntó Omar con una sonrisa traviesa. «La lección», dijo Faisal, entrando y envolviendo a Yasmina en sus brazos, «es que las personas correctas llegan en el momento exacto, si estamos lo suficientemente valientes para reconocerlas. Tu madre fue mi milagro disfrazado de mesera. Y tú fuiste el mío disfrazado de cliente exigente», respondió Yasmina, besándolo, mientras sus hijos se quejaban entre risas, porque al final no fue el dinero lo que cambió la vida de Yasmina. Fue el coraje de hacer lo correcto cuando era más fácil permanecer callada. Fue la voluntad de ver a una persona más allá de su título y de permitir ser vista a cambio. Y fue el amor, complicado, desafiante, transformador, el tipo de amor que reescribe destinos y prueba que a veces los cuentos de hadas comienzan en los lugares más inesperados, con los actos más simples de integridad. La mesera que leyó una cláusula oculta no solo salvó a un jeque de una estafa millonaria, se salvó a sí misma de una vida vivida a medias y en el proceso encontró algo más valioso que todo el oro del Golfo: un amor construido sobre respeto mutuo, valentía compartida y la certeza absoluta de que juntos podían enfrentar cualquier cláusula oculta que la vida pusiera en su camino. Fin.